Muy buenos días, estimados y estimados integrantes de FAMCHI. Les saludo cordial y afectuosamente a todas y todos, cada uno de ustedes. Mi nombre es Fernando Vicencio Silva, presidente de la Asociación Nacional de Profesores Normalistas de Chile. Y hoy día vamos a conversar y les voy a contar un poco sobre las escuelas normales, sobre los profesores normalistas y sobre los maestros de maestros. Apenas terminó la independencia de nuestra querida patria entre los años 1810 y 1818, los diferentes presidentes que empezaron a reestructurar nuestra nueva república se dieron cuenta de que existía un gran vacío en la parte educativa y cultural de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Y por lo tanto, en el año 1842 se crea la primera escuela normal de preceptores de Chile y de Latinoamérica, bajo la presidencia de don Manuel Bulnes y siendo ministro de Justicia y de Instrucción Primaria, don Manuel Montt. Eso fue un gran hito, porque el Estado en ese momento se hizo cargo de que tenía que educar y darle cultura a una incipiente nación que estaba empezando a crecer, como era Chile, a través de una responsabilidad del Estado para todos sus ciudadanos. Y con la creación de esta Escuela Normal de Preceptores de Varones, años después, unos 12 años después aproximadamente, se crea la primera Escuela Normal de Preceptoras, que era la posibilidad de darle a la mujer también el hecho de formarse como profesoras y poder también colaborar con nuestra querida patria en la educación de los niños entre los 6 y los 12 años. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Porque efectivamente había que empezar a entregarle a los niños, que es la base, digamos, con la cual empieza después a crecer el Estado-Nación, tenían un estado de educación muy bajo. Es decir, había mucho analfabetismo, había poca cultura con respecto a lo que nosotros tendríamos que haber tenido para poder formar una nación. Y se formó a un profesor que estaba justamente dedicado a acompañar el desarrollo y el crecimiento de todas y cada una de las niñas y niños de este país. Y se le llamó profesores normalistas, porque así se estructuró en las escuelas normales. Y éramos formados justamente para cumplir una misión en todas las regiones del país, en todos los sectores del país, para acompañar a los niños de nuestra querida patria en su desarrollo integral. El sistema educativo que se fue creando a lo largo de los años estaba dividido en tres grandes etapas. La educación primaria, que era para los niños entre los 6 y los 12 años, la secundaria, que era para los niños entre los 13 y los 18 años, y después, posteriormente, la educación superior o la universitaria para aquellos que efectivamente podían llegar a eso. Pero lo más importante era comenzar con la siembra de la semilla, que eran los niños. Y para eso no partimos las escuelas normales con todas las cosas materiales necesarias. Pero habían problemas de sala, habían problemas de material didáctico, no había libros, tampoco había muchos profesores, de repente había uno o dos profesores en una escuela que tenían que atender a los niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto preparatoria. Pero todo eso fue pasando con el pasar de los años, fueron creciendo, ¿no es cierto? Se fueron creando más escuelas normales, finalmente llegamos a tener una red de escuelas normales desde Antofagasta hasta Ancud, con la cual tanto los sectores urbanos como rurales, los sectores del altiplano como los sectores costeros y los sectores, ¿no es cierto?, del campesinado, todos fueron cubriéndose a través de la educación que entregaban los profesores normalistas. ¿Y cómo eran estas escuelas normales? Bueno, eran centros únicos que se preocupaban única y exclusivamente de formar a los profesores primarios, que éramos los profesores normalistas, tanto profesoras como profesores. Y aunque no teníamos lujos ni teníamos cosas suntuosas, ni mucho menos teníamos lo necesario para que nuestra formación fuera integral. Nosotros teníamos que hacer de todo en la escuela primaria. No teníamos especialistas en educación física. Entonces nosotros preparábamos, ¿no es cierto?, la gimnasia. Nosotros le hacíamos gimnasia, le hacíamos castellano, le hacíamos matemáticas. Pero lo más importante es que acompañábamos el crecimiento y desarrollo de cada uno de nuestros niños y niñas desde el punto de vista de su intelecto o la parte cognitiva, de su parte emocional, que también es muy importante dentro del ser humano, y la parte funcional de cada uno de ellos. Y para eso, por ejemplo,
todos los días lunes se hacía un acto cívico-cultural, de tal manera que le íbamos entregando principios y valores muy importantes. El respeto al padre y a la madre, el respeto a los mayores, la valoración de los símbolos patrios, el ser solidarios, el ser fraternos, el preocuparse de uno, pero también de los demás. O sea, los valores necesarios y principios y valores necesarios para que un niño fuera entendiendo cómo iba a desarrollarse paulatinamente para después ir a la educación secundaria, donde lo encontraba otro tipo de profesor. Ya no era un profesor normalista, era un profesor formado en la universidad que se llamaban profesores de Estado. Y ellos eran los que más sabían en una disciplina de conocimiento determinada. Por ejemplo, profesor de Estado en matemáticas, profesor de Estado en química, profesor de Estado en física, etcétera, etcétera. Entonces había un sistema educacional y ese sistema educacional está estructurado en 3 grandes partes y finalmente terminaba en la universidad. En definitiva, estimadas y estimados integrantes de esta Fundación del Adulto Mayor, los profesores normalistas fueron un gran aporte y yo creo que tuvieron un trabajo, digamos, notable en términos de sacar adelante el desarrollo y la alfabetización, no solo de los niños, sino que también de los adultos. Y yo creo que muchos de ustedes probablemente aprendieron, ¿no es cierto?, a leer y escribir con un profesor normalista o una profesora normalista. Las 4 operaciones aritméticas fundamentales también. Y deben querer o recordar, espero, con mucho cariño a su profesora o a su profesor, porque nosotros nos vocacionaban. Estos maestros de maestros, que eran personas muy sabias, que eran personas con mucha experiencia y con mucha vocación, nos inculcaban que nosotros íbamos a hacer el sentido de nuestras vidas, era ser profesores, ser maestros, y por lo tanto nos vocacionaban, porque además nosotros ingresábamos a las escuelas normales a los 13 años, entre los 13 y los 18 años. Y en ese periodo uno era muy sensible y permeable, ¿no es cierto?, a que le entregaran principios, valores, normas de comportamiento, y uno las entendía y uno las asumía y las internalizaba en su propio ser. Por eso que los profesores normalistas se destacan en todos los momentos en que se habla de un profesor normalista, se destaca su vocación, su entrega, el hecho de que siempre estábamos preocupados los niños, porque así nos formaron y así nos entregaron, ¿no es cierto?, nuestros maestros de maestros, las herramientas para poder, a través de toda nuestra larga y angosta faja de tierra, como se decía antiguamente en los textos de historia o de geografía, ayudando y educando a los niños de nuestra querida patria. Porque nosotros somos un ejemplo de lo que fue la educación pública, gratuita y de calidad. Todo eso duró hasta el año 73-74, cuando la dictadura que se produjo, sin razones técnicas, sino que más bien políticas, cierra todas las escuelas normales. Y al cerrarse las escuelas normales nos quedamos sin casa. Es como nos quedamos afuera de la casa. ¿Y qué pasó en ese momento? Todos los profesores normalistas y las profesoras normalistas comenzamos a juntarnos, comenzamos a reunirnos de manera espontánea. El año 2004, mediante un decreto del Ministerio de Economía, logramos, ¿no es cierto?, la creación de la Asociación Nacional de Profesores Normalistas de Chile con todas las de la ley. Y a partir de ahí hemos estado trabajando todos los años para seguir manteniendo viva el espíritu y la llama del normalismo, porque creemos que todavía tenemos mucho que decir. Y hoy, 26 de agosto, cuando se cumpla, ¿no es cierto?, un aniversario más del Día Nacional del Profesor Normalista, también nuevamente nos vamos a juntar ahora de manera virtual para celebrar y para recordar todas las emociones que sentimos, ¿no es cierto?, los profesores normalistas, todo el orgullo que nos invade de poder decir, querido Chile, querida patria, nosotros le cumplimos y le entregamos todo nuestro ser para lograr que los niños de nuestra patria tuvieran la mejor educación posible.